Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué le pasa contigo a esta persona, por qué se comporta así, vamos a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí, me anima a seguir, me anima a continuar. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo en el interactivo. También un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis pues ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Los fines de semana y los festivos no contesto. Y también deciros que junio ya está completo. ¿Vale? Aquí es fiesta el 24 de junio, donde yo vivo, San Juan, que bueno, para mí son unas fechas muy especiales. Y bueno, estaremos ahí mañana el solsticio de verano o de invierno, dependiendo de dónde estés. Hay que aprovechar todas esas energías porque estos días se mueven muchas energías de cambios, de lo que queremos soltar. Así que ahora estamos en luna decreciente, con lo cual tenemos que dejar atrás muchas cosas o intentar dejar atrás aquello que ya, con lo que ya no vibramos, ¿no? Se vienen cambios importantes. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, la bruja naranja, con el tarot Madame Fortune, o Fortune. Mi inglés ya sabéis que es un poco malo, pero bueno, yo os dejo ahí, ya os digo, los nombres de todos los tarots y oráculos que utilizo, ¿vale? Por si queréis la información. Opción número 2, bruja negra, con el tarot Telema. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía tuya hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. La estrella. Bueno, aquí estás sintiendo una conexión increíble por esta persona. Es como que te parece que la conocieras de antes y la conoces desde hace poco, es como que sientes ahí una conexión muy fuerte, una atracción, hay un vínculo muy bonito entre vosotros, vosotras. Si a lo mejor pues no habláis mucho, siento que te sientes, pues eso, súper atraído, atraída hacia él o hacia ella. Es como, bueno, parece que lo conozco de antes o parece que la conozco de antes. Hay aquí mucha conexión, mucha afinidad. También la estrella nos habla de eso. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El mago. Bueno, aquí yo estoy sintiendo una conexión muy bonita, ¿eh? El mago también nos habla de que, bueno, de esa magia, ¿no? De que a esta persona sí que le gustaría como avanzar contigo, que la traes bastante. El mago siempre nos habla de bueno, tener las herramientas para avanzar, el mago es alguien que tiene el control de todo, de todos los elementos, además, porque fíjate que el mago siempre aparece con los 4 elementos. Em, el fuego, el agua, el aire y el fuego, el aire
el agua y la tierra, ¿no? Entonces, es eso, es como que le encantas a esta persona, le gustas bastante, yo siento, y el mago, bueno, a mí me habla de que a él o a ella le gustaría que esta conexión avanzara, porque siento que él o ella también está sintiendo esa conexión, fíjate. De momento están las cosas un poco paradas entre vosotros, vosotras, fíjate, me sale aquí la emperatriz. A esta persona le llamas muchísimo la atención, le encantas físicamente, le gustas mucho también como persona, ¿no? O sea, como tu interior, tu forma de ser, tu físico en general, ¿no? Le gustas entero, ¿vale? Pero sí que es verdad que con este ermitaño me habla ahí de introspección, de que las cosas están paradas, la luna me habla a lo mejor de miedos, de que tiene cosas a lo mejor hay que sanar, a lo mejor no está en un buen momento esta persona. Y la rueda de la fortuna me habla ahí de hacer cambios. Puede ser que esté cambiando en su vida ciertas cosas, o que a lo mejor esté sanando algo, o, o que a lo mejor no tenga claro si tú sientes algo por él o ella. No. ¿Qué le pasa contigo? Pues ya te diría que aquí hay algo bastante potente entre vosotros, vosotras, pero él te lo está ocultando ella. Es decir, hay algo que le está empezando a le estás empezando a llamar muchísimo la atención, pero te lo oculta, o sea, no te está expresando con claridad que está empezando a sentir algo por ti. Yo veo que en esta opción, en la mayoría de los casos, sois amigos, amigas. Es lo que estoy sintiendo, compañeros de trabajo, compañeras, que ahí hay una conexión, o sea, un vínculo que habláis, que tenéis comunicación de vez en cuando. Y ya te digo, con esta emperatriz es que le encantas, pero le encantas, muchas veces nos guiamos mucho en este mundo que hay ahora tan superficial del físico, ¿no? El físico es importante, bueno, sí, depende. Para que, yo siento que para que te guste a alguien le tienes que llamar la atención físicamente, ¿no? Pero el interior es lo más importante, ¿no? Por mucho que un físico sea maravilloso, si el interior eh, no te transmite o no tienes ciertos valores o no eres una persona que coherente y que, no sé, siento que el interior es más importante que el físico, sobre todo. Y esa emperatriz me habla de eso, de que le encanta cómo se siente a tu lado, cómo eres, tu forma de ser, que eres una mujer muy protectora, un hombre muy protector, alguien que se interesa por los demás, que tiene detalles muy bonitos, ¿no? Con los demás. Eres de las personas que se preocupa mucho, que tiene, pues eso, muchos detalles. Pero detalles yo no te hablo de regalos, te hablo de, pues a lo mejor escribirte qué tal estás, llegaste a casa, qué tal te encuentras hoy. Detalles, detalles que al final alegran el día, ¿no? Vamos a ver qué le pasa contigo. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Opción número uno, bruja naranja. ¿Ves? Yo veo aquí comunicación. Este es de espadas, me habla de comunicación. El caballero de oros me habla aquí de que las cosas van muy lentas porque ahora mismo yo siento que puede ser que esta persona no esté en su mejor momento o tú. Yo veo más esta persona que esté sanando algo o que esté en un proceso a lo mejor ahora que de separación con alguien, pero yo veo que aquí tenéis muy buena comunicación con estas de espadas, ¿no? Es como, fíjate que me viene mucho que vais con la verdad por delante en vuestro vínculo, que habláis mucho, que os comunicáis muy bien y que eso es fundamental, porque muchas veces, bueno, pues no nos comunicamos lo suficiente. Lo que sí que siento que se está cayendo esta persona es que está empezando a sentir algo por ti, pero de momento no te lo va a decir, ¿eh? No. Yo siento que está en conflicto. Esta persona con este 5 de espadas está en conflicto, está en un momento que tiene que sanar ahí cosas con este 4 de copas. Y yo siento que esta reina de espadas puede ser una pareja suya o algo ahí que tiene que solucionar con alguien. Porque esta reina de espadas, la reina de espadas es alguien mental, que hay algo estático aquí con este colgado, ¿vale? Con lo cual a mí me habla de espera, de ahora no es el momento, tengo que solucionar algo con una mujer o con un hombre, porque la reina de espadas es la energía, pero puede ser un hombre perfectamente, ¿no? Pues que tenga a lo mejor una pareja ahí con la que tenga que solucionar algo, o que se haya separado recientemente, o si no, puede ser alguna situación, a lo mejor tema papeleo jurídico, de judicial, de algo hay ahí que le frena todavía, porque a mí me dice, ¿qué me está pasando contigo? Que tengo todavía aquí una situación que solucionar, ya sea adáptalo, puede ser incluso trabajo, algo que me estanca y que no me permite avanzar ahora mismo. Lo que más estoy sintiendo es que acaba de romper recientemente con una pareja, o sea, con una pareja. ¿Ves? Entonces es como, ahora tengo que mirar por mí, puede ser que esta persona incluso tenga hijos con estas parejas o sea padre o madre, ¿vale?
Si no es con estas parejas, pues a lo mejor que haya sido padre o madre con otra persona. Me habla ahí de que es como que tiene que solucionar algo. Tiene que solucionar algo para avanzar contigo. Me sale muy marcada o una situación o unas parejas o la madre, el padre de sus hijos o algo que hay ahí que le frena bastante, tienes que adaptar, ¿no? Sea como sea, es una situación, yo siento que es tóxica, es una situación que no le ha pasado nada bien, que lo que más estoy viendo es unas parejas, entonces voy a centrarme en unas parejas, pero puede ser que sea otra cosa, entonces tienes que adaptar otra situación. Ha tenido una relación con este diablo bastante tóxica, bastante mala, porque esta persona es como muy, esta reina de espadas me habla de alguien manipulador, alguien con una estrategia a seguir, alguien, ha habido muchos conflictos con esa persona, discusiones. Entonces es como que ahora mismo está trabajando en sí mismo, en sí misma, con ese ermitaño para darse otra oportunidad en el amor, ¿vale? Con estas de oros, pero yo de momento veo que las cosas van lentas. Puede ser que sea compañero o compañera de trabajo. Te lo dije antes y me sale aquí el 8 de oros, que el 8 de oros está muy relacionado con el trabajo. O a lo mejor que le conozcas a través de su trabajo o que él te conozca a ella a través del tuyo, ¿vale? Adáptalo. Si no es compañeros, compañeras, pues que a lo mejor sea tu jefe también, tu jefa, o si no, que os habéis conocido a través del trabajo en algunos de los casos. Y si no, pues me puede estar también hablando ahí de que esta persona ahora mismo también está centrada en su trabajo, centrada. Puede ser que uno de los inconvenientes que haya también sea el trabajo, porque ahora mismo pues tenga mucho trabajo y no sea una pareja, ¿vale? Entonces tienes que adaptar. Bueno, yo le veo ahora mismo en un momento de pensar bastante, de imaginarse mucho contigo, de soñar, de tener ahí como expectativas, fíjate con este 7 de copas, dándole muchas vueltas a todo, pero veo una persona que todavía no ha soltado esa relación tóxica. Este 4 de oros me habla de que todavía no ha soltado esa relación tóxica, de que las cosas tienen que darse poco a poco. Antes me salió de la papisa que me hablaba también un poco de, bueno, de que te está ocultando a lo mejor que está empezando a tener sentimientos por ti, las cosas van lentas, la rueda de la fortuna me habla ahí como de que se tienen que, pues, a ver, que no me sale la palabra, se tienen que, la situación o bueno, estos condicionamientos que ahora tiene esta persona para poder estar con alguien, porque no está preparado o preparada para tener ahora una relación estable, pues se tiene que asentar, no me salía la palabra, perdonadme. Se tiene que asentar todo, esta rueda de la fortuna tiene que girar para que se den las cosas contigo. Y de momento, fíjate que la rueda de la fortuna aquí está al lado del el ermitaño. El ermitaño me habla de quietud, de mirar hacia él mismo, hacia ella misma, de encontrar esa luz. Entonces, claro, ahora están las cosas un poco pausadas entre vosotros y vosotras. Pero siento que las cosas van lentas pero seguras. Es decir, yo veo ahí mucha complicidad, veo bastante atracción mutua. Lo que pasa es que esta persona también se lo calla, también te digo. Y él o ella quiere un éxito contigo, ¿eh? Siento que además él o ella piensa que el tener de cerca es un éxito, ¿ves? La rueda de la fortuna. Esta persona siente que no os habéis conocido por casualidad. No, has llegado en el momento adecuado, en el momento justo, en el momento oportuno, ¿no? No ha sido casualidad, ha sido causalidad, perdón, ¿vale? Esto ya estaba por destino con esa rueda de la fortuna. Bueno, te ve como una mujer, un hombre bastante seductor, seductora, le gusta mucho tu atractivo, que te lo he dicho antes. Esta reina de bastos me habla también de que eres una mujer, un hombre muy seguro, segura de ti, seguro o segura de ti mismo, de ti misma, ¿no? Alguien que, bueno, por donde pasas dejas huella, alguien que es como que tienes la autoestima bastante alta. Y te digo, contigo está feliz, ¿qué le pasa contigo? Pues que está empezando a tener sentimientos, está empezando ahí a esa chispita a crecer, ¿no? Con este loco. El loco me habla ahí como de mucho impulso. Le llamas bastante la atención con esta reina de bastos. Le encantaría, yo siento avanzar, pero está conteniéndose porque, a ver, no es el momento adecuado. Puede ser que en algún momento incluso te haga algún comentario para ver tu reacción, para ver. Pero bueno, yo siento que no va a avanzar mucho porque este 3 de bastos me habla de que sí que le apetece, pero ahora mismo no es el momento. El 3 de bastos me apetece salir, o sea, me habla de salir de su zona de confort, pero el loco también me dice, mira, ¿ves? Es que era lo que estaba sintiendo. El loco me habla de repente, a lo mejor por un impulso de decirte alguna cosa. El 3 de bastos de avanzar, ¿no? Tiene muchas ganas esta persona. Pero la muerte aquí me habla de eso, ¿no? De que no es el momento, de que no es adecuado salir de mi zona de confort con este 2 de bastos, de que ahora no es el mejor momento.
¿Ves? Ahora mismo esta persona está recomponiéndose, está en descanso, está en un momento de parón, tranquilo. Puede ser que haya cortado con una expareja, como te digo, o que haya ahí algo que está terminando de solucionar. Entonces, esta persona necesita tiempo con este 7 de euros. Es como que estáis construyendo ahí una amistad que va a pasar a algo más, que yo siento que va a pasar a un amor, porque veo avances más adelante, pero me están diciendo con tiempo los enamorados. ¿Ves? Es como que ahora mismo estos enamorados y este 8 de espadas me habla de que está muy indeciso, de que ahora mismo cree que no es el momento de avanzar con este 8 de espadas, que hay bloqueos, pero que le apetecería mucho estar contigo. Está empezando a tener sentimientos por ti. Está empezando a tener sentimientos por ti, pero bloquea esos sentimientos porque cree que no es buena idea avanzar. Yo veo conversaciones, veo que esta persona sí que te tiene en cuenta, sí que habla mucho contigo, le estás apoyando muchísimo, siente que eres como parte de la familia, pero aquí todavía hay muchas cargas, siento que a esta persona se han comportado muy mal con ella, con él y tiene que sanar todo eso, ha habido escasez en un vínculo. Yo en la mayoría de los casos siento que se acaba de separar de alguien, ¿eh? Y está en un proceso ahí de, bueno, de recomposición, de a ver hacia dónde quiero ir, ¿ves? Le veo con este 5 de copas pasándolo mal, sufriendo, bueno, adaptándose a la situación. Este juicio es, voy a darme cuenta de qué quiero en mi vida, estoy empezando a sentir algo bonito por ti con este juicio, eres como el sol que alumbra mi vida, fíjate el sol, pero las cosas van poco a poco. Tengo dudas también, porque a ver, yo siempre, si te digo que siento algo por ti, a lo mejor no es buena idea, pero sí que es verdad que estoy sintiendo algo muy bonito. Este sol me habla de eso, ¿no? De sentimientos, estás empezando a despertar en mis sentimientos que hacía mucho que no sentía, pero también tengo miedo de que esto salga mal, ¿no? Le veo, bueno, pues en un momento también de resistirse a avanzar contigo, pero ¿qué le pasa contigo? Pues que le apetecería muchísimo avanzar, sí, pero se está conteniendo por miedo también. Fíjate la luna y la luna. Por miedo, por a esta persona le veo mal, le veo pasándolo mal y sufriendo. Fíjate esta luna que es como que está chillando, esta persona o gritando, este payaso. Siento que muchas veces se guarda las cosas de todo lo que está sintiendo y de lo mal que lo está pasando, pero sí que es verdad que tú estás siendo un gran apoyo para él y te está contando cosas o para ella y te está contando cosas que no se las cuenta a nadie. O sea, está haciendo mucha luz en la oscuridad. Él, o ella yo siento que está en plena tormenta y está siendo como pues el sol en medio de la oscuridad. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Esta persona. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Ves? Siento que es como que se tiene que reconciliar un poco con su esencia, con su luz. Siento que la han apagado, a esta persona la han apagado. Y siento que la han apagado, lo que más estoy sintiendo es una relación, una pareja. Ha sido una relación muy tóxica, una relación, bueno, pues que lo ha pasado muy mal. Puede ser que le hayan traicionado en algunos de los casos. Entonces, pues bueno, de momento se está protegiendo, de momento está protegiéndose con esta valentía, bueno, pues está mirando hacia lo que quiere. La valentía es como, ahora no me apetece avanzar con nadie, aunque estoy empezando a sentir por ti. Quiero paz. Contigo me siento muy en paz también, ¿eh? Pero a la hora de comprometerme con alguien, siento que no me apetece de momento, ¿no? Ahora mismo no me siento libre para hacerlo, pero no libre porque esté con alguien, sino libre porque no estoy bien, no es mi mejor momento. Entonces, ¿para qué decirte que me quiero comprometer contigo si no te voy a ofrecer lo que verdaderamente debería, ¿no? Entonces estoy poniendo límites con lo que no quiero, estoy poniendo límites con relaciones que a lo mejor no me han tratado bien o una pareja. Estoy encontrando mi paz, mi lugar, mi sitio y todo eso es lo que le está pasando ahora mismo a esta persona. Y lo que le pasa contigo es que le estás ayudando bastante, se está centrando también en su trabajo. Es una persona que muy trabajadora, ¿eh? Sí, vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? El rechazo. ¿Ves? Yo siento que ha habido ahí algo que le ha frenado mucho en el tema de avanzar contigo por miedo también al rechazo, por miedo a que tú le digas ahora mismo, oye, mira, pues yo no siento nada por ti. O también es verdad que no estás en tu mejor momento y ahora no estás como para estar con nadie. Y él o ella lo sabe. Y también puede ser que su expareja le haya rechazado o le haya traicionado
porque veo ahí decepciones, ¿no? Tienes que adaptar, si no es su pareja, pues a lo mejor algo ahí que tenga, puede ser a lo mejor algún trauma del pasado también en unas parejas, pero es lo que más estoy viendo, ¿ves? Esta persona se tiene que abrir y ahora mismo es como que no confía en el amor o está un poco la apertura del corazón. Siento que su chakra, el chakra corazón de esta persona está un poco cerrado, cerrada, ¿no? Es como está cerrado, cerrada a abrirse a tener una relación estable con alguien y su chakra está como ha sufrido bastante, ¿ves? Con este estigia, el estigia. Y es como que yo siento que él es un hombre, ella una mujer muy buena, bueno, benevolente, es como... Y se aprovechan de eso, se aprovechan de esta persona. Ha tenido mucha dependencia con estas parejas. Yo lo que más estoy sintiendo, como te digo, es unas parejas y no adáptalo. Y también miedo a que le dejen, miedo a que la dejen. Es como una relación muy tóxica la que han tenido. ¿Ves? El perdón. Siento que puede ser que la haya perdonado muchas veces a esta persona, incluso haya vuelto con él o con ella varias veces y no haya puesto límites. Esta persona se ha aprovechado de su expareja, me refiero, porque lo que más estoy viendo es que es una pareja. Yo voy a decir que es una pareja. Si es otra cosa, adaptarlo, ¿vale? Porque puede ser una situación con su madre, con su padre, con otra situación, ¿no? O en el trabajo, pero lo que más estoy viendo es una pareja. Entonces voy a hablaros de pareja. ¿Ves? Es como que no ha asumido las responsabilidades en el sentido de que esta persona no ha sido una persona empática, su expareja me refiero, no ha sido una persona emocionalmente empática, no la ha sabido entender, no ha asumido ciertas responsabilidades en el vínculo con él o con ella, en la relación de pareja que han tenido, porque yo siento que han tenido en la mayoría de los casos una relación de pareja. Vamos a ver más. ¿Qué le pasa contigo? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué le pasa contigo? Y yo siento que tú le estás dando mucha luz, estás apoyándole mucho y están empezando a surgir sus sentimientos. Fíjate, yo siento que esta persona es muy cariñosa contigo, ¿eh? Tú con él o con ella. Es como que, mira, yo te veo que no eres muy cariñosa con todo el mundo o cariñoso, pero con esta persona te sale. Y esto es recíproco. A esta persona le pasa igual. Es alguien cariñoso, cariñosa, pero no se da a todo el mundo. ¿Vale? Y contigo desde el primer momento ha habido ahí una afinidad increíble. Veo conversaciones, veo que esta persona se está intentando anclar, se está intentando asentar, como te he dicho antes, tanto físicamente como mentalmente. Es decir, bueno, también puede ser que se esté cuidando físicamente, pero sobre todo la importancia de la mente, ¿no? De estar bien y de saber qué quieres en tu vida y qué no quieres. Veo conversaciones contigo, veo que qué le pasa contigo, que está empezando a sentir algo por ti, por su manera de tratarle, por su manera de cuidarle, cuidarla, por cómo eres, por cómo lo que le hace sentir, siento que eres alguien que se preocupa, que está ahí pendiente, que... Y siento que él hoy ya no está acostumbrada a eso, ¿eh? No. El sol, ¿ves? Es que sí, es que veo aquí que es algo muy bonito lo que tenéis, ¿eh? Y yo siento que esto va a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegue un punto que tengáis algo más, porque yo veo que van las cosas muy lentas, poco a poco, pero aquí esto va a avanzar. Sí, 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 es lo que estoy viendo. Fíjate que me salió antes en el corte el Caballero de Oros, que me habla de eso, precisamente. Del Caballero de Oros es el más lento del tarot, el Caballero de Oros va poco a poco, pero sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Los oros son, perdón, sí, los oros son tierra y es alguien que sabe lo que quiere perfectamente. Es una de las cartas que nos habla de constancia, de poco a poco, paso a paso, ¿no? Lo que decimos mucho aquí en España de pico y pala, ¿no? Aquí está, que no le veía. El caballero de oros, ¿veis? Entonces es que yo siento que sí, que esta persona va poco a poco calar en ti y tú en él o en ella. Y esto lleva un tiempo, pero al final te va a compensar, ¿eh? Porque esto es muy bonito. Vamos a ver. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? La pasión y el placer. Os veo disfrutando.
juntos, juntas. Puede ser que te proponga quedar con más amigos, sobre todo ahora de cara a San Juan. Bueno, en San Juan sabéis que aquí en España se celebran muchos sitios de España San Juan, se celebran hogueras o se hacen fuego. Normalmente aquí en España, cuando el otro día me puso un comentario una chica, ay, ya sé, serás de mi tierra. Normalmente cuando hablamos de, mm, de hogueras o de San Juan, pensamos a veces en partes del sur, ¿no? Pero en el norte también se celebra mucho esto. Entonces, me habla de compartir, de que a lo mejor puede ser que si estáis en verano ahora, que ya te digo, mañana es el solsticio de verano, pues no sé, de disfrutar de pasión y placer, ¿ves? Es saborea la vida. Te dicen que disfrutes de cada momento. Y yo siento que con esta persona es que todo es maravilloso. O sea, es que te encanta estar con él o con ella con este sol, ¿no? Eres como, bueno, pues algo maravilloso para esta persona. Siento que, ¿qué le pasa contigo? Pues mira, te voy a decir una cosa que me está llegando mucho, que es feliz a tu lado, que es feliz, que se olvida de todos los problemas, que tú le sumas mucho, que es feliz, que se lo pasa bien contigo. Entonces, veo que vais a hacer planes juntos, juntas, ¿eh? A lo mejor puedes quedar con más amigos, si tenéis más amigos, o veo planes de cara a estos días. No solamente igual en San Juan es aquí el 24 de junio, pero la noche de San Juan, del 23 al 24 es cuando se hacen las hogueras, que es lo que os he comentado. Nos habla mucho también de dejar atrás, de conectar con lo que queremos, con lo que no queremos. El fuego es purificador, el agua también. Así que, bueno, os invito a que estos días conectéis mucho con eso. Podéis haceros baños, podéis haceros, si estáis en verano sobre todo, pues bueno, mucha gente se baña en el mar, a lo mejor para dejar atrás todo. La sal también es muy purificante, con lo cual nos habla de todo eso y de dejar atrás lo que quieres y de centrarte en perdón, lo que no quieres, dejar atrás lo que no quieres y de centrarte en lo que quieres en tu vida, ¿no? Fíjate, elegir su ruta todo es posible. Siento que con esta persona te sientes súper bien y él o ella contigo y es como que vais en la misma dirección a la hora de, bueno, tenemos los mismos valores, sabemos los dos, las dos lo que queremos y nuestra amistad prevalece por encima de todo, nuestro vínculo aunque no sea de amor, porque yo siento que ahora mismo no estáis como pareja, pero se están despertando ahí sentimientos y emociones. Mira, navegar con las estrellas, sigue tu dicha. Yo veo que puede ser que quedes con esta persona incluso por la noche, que hagas algún plan de hacer una barbacoa o un picnic o que te invite a lo mejor a su casa si tiene piscina o... Es que estoy viendo mucho verano, ¿no? Vale, aunque me estéis viendo desde el otro lado que sea invierno, pero claro, yo ahora mismo estoy pensando en el verano que lo tenemos ahí, ya mañana empieza. Y, y bueno, pues si no me habla de otro tipo de planes, ¿no? Pues a lo mejor de invierno, de invitarte a algún sitio con el frío y tomar un chocolate caliente, ¿no? Pues algo así. Los beneficios del arco iris, tu vida está lleno de beneficios, ¿ves? Es que yo siento que esta persona que le pasa contigo, que se siente feliz, que se siente en paz, que se siente como en casa a tu lado, ves, comenzar ahora del primer paso, siento que tú le ayudas a avanzar en en su sanación, en su iluminación, en creerse que vale, en creerse que, bueno, que ha tenido una experiencia en la vida mala, pero no por eso es menos o no por eso le van a salir todas las experiencias mal, ¿no? Es un aprendizaje y tú le estás ayudando mucho a seguir, a continuar la gran aventura, a correr riesgos, tomar la iniciativa. Esta persona se va a plantear más adelante tener algo contigo, ¿eh? Pero ahora mismo está muy contenido. Va a ampliar sus horizontes más adelante. Es que le llamas mucho la atención, ¿eh? Sí, le llamas muchísimo la atención. Yo veo ahí como mucha pasión entre vosotros más adelante, vosotras. Como que vais a congeniar muy bien, vais a empezar a hacer cosas juntos, juntas, vais a quedar, vais a hablar, a veces igual solos o solas, otras veces con más personas, y esto va a ir a más. Entonces, ¿qué le pasa contigo? Pues que es feliz, es feliz. Y no hay mejor sensación, de verdad, yo creo, en una relación, ya sea de amistad, ya sea, me da igual de lo que sea, que sentirse bien, que sentirse en paz, que sentirse auténtico, auténtica, querido como eres o querida como eres. Es decir, que pueda ser tú una relación ya sea de pareja, de amigos, de familiar, en la que puedes ser tú eh, totalmente y que además esa persona te apoya con tus defectos y con tus virtudes y que te apoya, que te quiere y que te ayuda a ser la mejor versión, que celebra tus logros y que te,
te anima, ya te digo, con tus retos, cuando algo te va mal está ahí también para apoyarte. Bueno, estos vínculos es que hay que tenerlos para siempre y conservarlos al 100%. Y yo siento que a esta persona lo que le pasa contigo es eso, que le importas mucho, que le apetece tenerte siempre en su vida. Y están empezando a surgir ahí sentimientos por ti de amor. O sea, que esto va poco a poco, pero ojo que aquí veo potencial en esta lectura, ¿eh? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Abundancia, ¿ves? Se os lo estaba diciendo. Abundancia. Prepárate para la abundancia que viene. Libera los bloqueos mentales que podrías tener en el país de las hadas y en la tierra de los hombres. Hay suficiente abundancia para todos. Este vínculo es muy abundante. Sigue adelante con esta persona y a ver qué pasa. Pero yo siento que aquí hay algo muy bonito, muy mágico y que te merece la pena seguir, continuar con esta persona, teniéndolo de amigo o amiga. Ese vínculo es muy bonito, es un vínculo que suma siempre y yo estoy muy a favor de los vínculos que suman, porque es que las personas que tienes cerca, que te suman, que te animan, Es que, no sé, es que es amor verdadero. Y no solo amor de pareja, estamos hablando de amor también de amistad, amor de familia. Es un amor que no puedes perder nunca. Intención pura. El hada de la manifestación te ayudará a usar tus deseos con prudencia. Expresa el deseo de tu corazón con pura intención y por el bien de todos. Os invito a que estos días conectéis mucho con vuestra esencia, con lo que queréis, ¿vale? Deseadlo desde el corazón y sentid que ya lo tenéis. Y decir además, yo os recomendaría que digáis, quiero esto, o si no es para mí, quiero algo mejor. Es decir, porque hay veces que pedimos cosas que no son para nosotros o nosotras. ¿Por qué? Porque no están para nosotros o nosotras, no están en el camino nuestro, ¿no? Cuando algo es para nosotros, llega sin más, en el momento adecuado y perfecto. Entonces pide desde el corazón y suelta y piensa que ya y siente que ya lo tienes. Esa sensación de que ya lo tienes, tú se la transmites al universo y sueltas y llegará en el momento oportuno. Y si no, llegará algo mejor, ¿vale? Si esto no es para ti, llegará algo mejor, de verdad. Bueno, opción número uno, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado. Muchas gracias por todo, que te haya resonado. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Ya te digo, estos días son muy propicios para conectar con lo que quieres, con lo que no quieres también, que estamos en luna decreciente hasta el 24, 25 creo que es. Sí, el 25 creo que es luna nueva ya. Bueno, estos días está muy bien para eso, cerrar ciclos, desprenderte de lo que no sirve. Ya te digo, el 23 puedes hacer algún ritual, escribir en un papel lo que no quieres, quemarlo y dejar ir esas cenizas al aire, por ejemplo. Y, y bueno, o hacer algún tipo de ritual. También hay otro ritual que a lo mejor es pues, pedir en un papel lo que quieres, quemarlo con una velita que pongas y enterrarlo en la tierra, ¿no? Para que crezca. Y si quieres desprenderte de ello, pues dejar esas cenizas al aire. ¿Vale? Bueno, pues te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por todo y te pido que si te ha gustado la lectura, que si te ha resonado o que si te gusta mi trabajo, pues me des un like para apoyarme y que si quieres ponerme algún comentario, leo todos los comentarios y de verdad que me intereso mucho por vosotros y por lo que me contáis. Gracias por todo, hasta pronto, nos vemos en próximos interactivos, ser felices. Opción número 2, bruja negra, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja negra, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja negra, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? ¿El juicio? Bueno, el juicio siempre nos habla de revelar, de revelaciones, ¿no? O a lo mejor de darse cuenta de algo. O de que a lo mejor te apetecería que esta persona también regresara, si no está en tu vida, ¿no? Vamos a ver ahora la energía de esta persona para que me dé más información. Pues que te hayas dado cuenta de algo, que se te haya que te hayas dado cuenta de mentiras a lo mejor de esta persona, o que te hayas dado cuenta de que a lo mejor él o ella no quiere algo que tú sí, o que te ha prometido cosas que no ha cumplido, o también puede ser que te estés dando cuenta de que tienes sentimientos por esta persona. Claro, es que pueden ser muchas cosas. Vamos a ver. O a lo mejor te apetece que esta persona regrese a tu vida si está lejos, ¿no? O si estáis en contacto cero, también me puede estar hablando. Vamos a ver el hoy hacia ti.
Opción número 2, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El emperador, el loco, la justicia y la muerte. ¿Veis? Yo es que siento que aquí ha habido un corte muy marcado con esta muerte. Siento que es como que esta persona con este emperador ahora está en un momento orgulloso, orgullosa. A ti te apetecería que regresara, pero a lo mejor es para, no sé, hablar, porque siento que puede ser que esta persona se haya alejado de ti sin darte ninguna explicación o que hayas tenido algún malentendido, alguna discusión. A mí este loco me habla de que sí que le apetece avanzar, o sea, avanzar, comunicarse o decirte algo en algún momento. El loco es alguien impredecible, el loco es alguien muy impulsivo, entonces siento que, o impulsiva, siento que sí que se va a comunicar contigo más adelante, si a lo mejor estáis en contacto cero, con esta justicia me habla de que esta persona no ha sido justa contigo. Puede ser que esté indeciso, indecisa ahora, ¿vale? O que tenga otra persona, a lo mejor está en pareja, y me habla de eso, me habla de que no se ha comportado bien contigo y él o ella lo sabe perfectamente. Hay ahí mucha conexión con esta estrella, pero a mí lo que estoy sintiendo básicamente en esta opción es que tú quieres que esta persona regrese con este juicio para decirle, para expresarte. Es como que no te has podido expresar. Tienes ahí cosas por decir a él o a ella que no has podido, no has podido por la situación. Siento que puede ser que esta persona se haya alejado de ti o te haya hecho un ghosting o te haya incluso bloqueado o hayáis terminado mal en una discusión y no quieras tú acercarte a él o a ella, que quieras que sea esta persona la que tome la iniciativa de hablarte. Yo siento que sí que lo va a hacer más adelante, pero ahora mismo es como que está bastante orgulloso con este emperador. También puede ser que esté esperando a que tú le hables o tú le digas algo, pero tú no estás por la labor, ¿eh? Yo siento que no. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo? Me sale ahí la comunicación, ¿ves? La comunicación es que es como que a ti, yo siento que él puede, o ella puede estar esperando a que tú le escribas, o la escribas, o le llames. Siempre eres alguien que cede, siempre es alguien bastante bondadoso o bondadosa, que siento que le has dado varias oportunidades a esta persona, que siento que, bueno, pues siempre has estado cediendo, ¿no? Con el vínculo, aunque ha habido cosas que no te han gustado. Es como que esta persona es alguien como con unos valores un poco, un tanto, te diría destructivos, con esa muerte. Lo que pasa que aquí, este papá, tú tienes muchos valores. Tú eres una persona que te gusta ser fiel, que te gusta tener una amistad leal, que te gusta, si eres su amiga, su amigo, o tenías ahí un vínculo, o a lo mejor tenéis una relación, eres alguien que te gusta, tienes unos principios, unos valores muy marcados y te gusta dar lo mejor a esa persona. Entonces siento que has cedido muchas veces, que has pasado por situaciones o momentos en los que te ha apetecido decir, mira, hasta aquí con él o con ella, pero has cedido. Y ha llegado un punto que has dicho, ya no puedo más, ya no puedo más. Entonces te apetece que él o ella regrese a tu vida para hablar del tema, para hablar de lo que ha sucedido, pero también para quitarte una espinita y zanjar esta relación. Yo siento que sí, es lo que estoy viendo. Siento que a esta persona es como que tienes que cerrar un ciclo con él o con ella y estar tranquila, tranquilo y todavía no se te ha podido dar. Es decir, hay algo ahí pendiente para cerrar ese ciclo. Siento que puede ser que esta persona más adelante regrese. Yo le veo ahí como ahora mismo disfrutando un poco, pasando el tiempo y demás y haciendo otras cosas. También puede ser que esté pendiente de su familia o si tiene hijos de sus hijos o de le veo ahí como a otras cosas, ¿no? Pero yo te digo que esta persona va a volver y cuando regrese, ¿qué le pasa contigo? Pues obviamente que sabe que lo ha hecho mal. Sabe que lo ha hecho mal, sabe que no se ha portado contigo bien, sabe que tú te has decepcionado, ahora mismo estás muy decepcionada o decepcionado. Y yo veo que es alguien que es como que muy interesado, interesada, veo a esta persona con este rey de oros. No veo una persona como muy materialista, como que puede ser que se haya aprovechado incluso de tu dinero o de tu economía para algunos de vosotros. Para otros, pues una persona como que eh, es muy, tiene una mentalidad un poco complicada, ¿no? Es alguien que puede ser que sea padre, ya te digo, o madre, o que tenga ahí familia, y entonces pues es como, no, ha priorizado otras cosas antes que a ti,
y esto te has sentido además dolido. Yo siento que estás mal ahora mismo. ¿Ves? Me sale otra vez aquí el emperador y el emperador. Es como, es alguien orgulloso, es alguien orgullosa, es alguien que no da su brazo a torcer, es alguien que siempre quiere tener razón. Y ese loco también me habla de actitudes muy imprevisibles, ¿no? Es como que parece que está bien y de repente a lo mejor me dice algo que me descoloca y yo siento que habéis tenido, la última vez que hablaste con él o con ella, tuviste ahí una discusión o un malentendido o algo que te decepcionó bastante. Y veo aquí muy marcado el alejamiento. Entonces, ¿qué le pasa contigo? Bueno, pues le pasa que sabe que han cometido un error, pero que no quiere aceptarlo. Ese error no lo quiere aceptar, con lo cual está dejando pasar tiempo a ver si te enfrías, a ver si se te pasa y a ver cómo estás. Pero sabe perfectamente que has cedido muchas veces, que es lo que te digo, pero ha llegado un punto que ya no cedes más. Es decir, bueno, pues tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, es lo que, lo que decimos aquí en España, ¿no? O la última gota que colma el vaso. No es la gota que rebosa, sino, o sea, no es la gota que cae, sino el vaso que rebosa, ¿no? Que al final ya no puedes más, no es esa gota, es todo lo que llevas acumulado. Entonces yo siento que con esta persona has pasado bastante, te has dado mucho, siento que te has agotado físicamente y mentalmente a la hora de darle todo y fíjate, es que siento que estás agotada, agotado. Con esta persona lo has dado todo, has tenido hasta pesadillas, dormir mal, pensar en, pues es que no sé por qué se comporta así conmigo, porque yo lo único que quería a lo mejor pues era una oportunidad con él o con ella, o incluso una amistad simplemente, o que nos fuéramos conociendo a ver hasta dónde iba esto o tal. Es como yo he puesto muchísimo aquí, yo quería que esto avanzara y esta persona lo sabe, con lo cual lo que le ocurre es que tampoco lo quiere aceptar. Es decir, si viene, que yo siento que la mayoría de los casos va a volver como que no pasará nada, ¿ves? Yo veo avances después de un final bastante traumático porque yo siento que aquí es como que tú ya has dicho, se acabó y se acabó, ya no, o sea, ya te pongo la cruz y ya no vas a ningunearme, ni aprovecharte de mí, ni a faltarme al respeto, porque siento que puede ser que incluso te haya faltado el respeto la última vez que hablasteis o en algunas ocasiones. Y es como que esta persona se está resistiendo a avanzar contigo o a escribirte o a dar el paso. Está esperando a ver si tú también lo das o está mirando un poco hacia ti también a ver si tú lo das, ¿eh? Pero yo te veo en un momento con esta reina de espadas de no, voy a mirar por mí, voy a poner límites. Esto ya es la última vez que te aprovechas de mí, ¿eh? Esta reina de espadas me habla de eso, de esa energía de contención, de por aquí no pasas, ahora hay mucho bloqueo entre nosotros, nosotras, y esto no va a ser fácil. Si tú vuelves, que sepas que te voy a contestar de malas maneras o a lo mejor no de malas maneras siendo maleducada, maleducado, pero voy a poner límites. La reina de espadas es alguien además muy inteligente, alguien que pone límites de una manera correcta, educada, pero que sabe lo que no quiere y que no va a pasar por ciertas cosas. Es mental, es alguien muy estructurada, estructurado y yo veo que esta persona está dejando un poco pasar el tiempo, a ver si te enfrías, ¿no? A ver si se te pasa. También esa reina de espadas me habla ahí de a ver si se enfría y a ver si se le pasa y en lugar de estar tan sentimental, ¿no os pasa que cuando tenéis una conversación y algo os hace daño, muchas veces salen esos sentimientos, ¿no? ¡Wow! A flor de piel esos sentimientos y explotas y dices a lo mejor cosas que no quieres decir, ¿no? Pues eso es lo que le esté pasando a esta persona. Esta persona está esperando a ver si piensas de una manera más fría, si te calmas con esa reina de espadas, pero la reina de espadas también, ojo, que a veces es poner límites, no me interesa esto, no me has priorizado nunca, yo soy como alguien más en tu vida y no me has puesto, tu actitud me hace daño, no me has puesto nunca, me has priorizado, esto ha sido como una lucha muy intensa de priorizarme, de dar, es como, yo me he sentido como que tú me tenías que dar el lugar en tu vida, ¿no? Que me tenía que ganar ese lugar y yo ya me he cansado. Yo ya me he cansado de luchar por una relación contigo, paso a paso con este caballero de oros, pico y pala, como te he dicho antes, pero bueno, como te he dicho antes, no, lo de pico y pala lo dije en la primera opción, perdonadme, pero bueno, se dice aquí mucho en España, ¿no? Pico y pala es trabajo, trabajo, constancia, trabajo, que como este caballero de oros, por eso me ha salido lo de pico y es eso, tú has hecho mucho eso, pico y pala, ¿no? Trabajar esta relación, intentar que esto se construya, intentar que esto avance, ser clara, claro, intentar que esta persona se comunique. Siento que esta persona tampoco se ha comunicado contigo como debía.
no ha sido justo, justa, no te ha expresado lo que siente por ti o lo que quería contigo claramente, puede ser que te haya incluso engañado, ha habido ahí un vínculo como muy de apego, siento que te has estado obsesionado por él o por ella, porque tampoco ha sido claro, Clara, no ha sido una persona que te ha dicho, mira, no quiero nada contigo, se acabó. Entonces, bueno, pues tú ya dices, pues paso página, no. Esta persona ha sido un sí pero no, un contigo ni sin ti, una de cal y una de arena, ahora parece que te hago caso, ahora parece que te suelto, ahora estamos estancados, ahora, ¿ves? Es como, me he intentado equilibrar contigo, he intentado que esta relación se equilibre, pero no hay manera, ¿no? Que hay muchas cargas, siento que eres una persona que no se te entiende, no te entiendo en tu comportamiento y me he sentido pues mal, ninguneada, ninguneado, con mucha escasez en el vínculo, que me dabas migajas, lo que te sobraba era para mí, y cuando tú quieres a alguien o cuando tú priorizas, le das todo, ¿no? No lo que te sobra, sino lo que tienes, porque al final eso es mendigar, ¿no? Y siento que incluso has pedido atención de esta persona, has pedido, pues eso, que esta persona se implicara en el vínculo y esto no ha sido así. Esta persona seguía en esa resistencia, seguía a la defensiva muchas veces. Siento que está pensando en ti, ¿eh? Y te tiene muy en cuenta, pero ya te digo que no. Que no, ahora yo veo que esta persona va a volver, siento que puede ser que hable, que esta persona te hable de bueno, de que a lo mejor pues lo siente, que intente a lo mejor enmendar su error o que te diga algo para, bueno, para también regalarte un poco los oídos, ¿eh? ¿Ves? Va a intentar compensar un poco el vínculo, bueno, pues, pero va a hablarte como si no pasara nada, ¿eh? Como si no pasara nada, porque a mí ese emperador me habla de orgullo. Y ese loco también me habla de, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sí que veo que te va a hablar más adelante, porque es verdad que hay conexión y es verdad que hay un vínculo bastante bonito entre vosotros, vosotras, pero es que esta persona lo ha tirado todo por tierra. Y es lo que os digo muchas veces. A veces intentamos entender a personas que no es posible entenderlas, porque tú no actuarías así nunca con alguien que te importa, ¿no? Con lo cual lo que tienes que hacer es aceptar a esta persona y soltarla. Y si verdaderamente quieres hablar con él o con ella cuando regrese, que yo siento que en esta acción va a regresar, tener una conversación, decirle lo que piensas y ya está. Y poner fin a una relación así, porque yo siento que esta persona, si eres amigos, no te ha valorado, si erais pareja tampoco, si te ha prometido algo no lo ha cumplido, o sea, siento que no merece la pena, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, pues que ha tenido mucha suerte de encontrarte, pero por otro lado, sabe que tampoco ha tenido esa fuerza de voluntad de avanzar. Siento que tú tienes que soltar esos lastres y soltar a esta persona también, porque siento que no se ha estado bien, ¿ves? Esta persona no te ha dado bienestar. Entonces, sabe que ha fallado, sabe que lo ha hecho mal, sabe que no se ha comportado bien contigo, sabe que ha cometido un gran error. Pero te voy a decir que él es así, ¿eh? Oye, es su carácter, es su forma de ser. Bueno, él es así, es una persona que como muy descuidado, descuidada, despistado, despistada, y él es así o ella. Pero bueno, es que hay que cuidar a las personas que quieres, ¿no? Yo veo ahí como que puede ser que te escriban en algún momento, sobre todo que estés tú en casa o por la noche. Regresar va a regresar, ¿no? Le llamas bastante la atención. Puede ser que en algún momento incluso tú le hables del perdón, ¿no? De, oye, mira, te has comportado mal, lo mínimo que tienes que hacer conmigo es pedirme perdón. Pero yo veo que esa, puede ser que te diga que quiere ser tu amigo, que bueno, o que retomar ahí el contacto, o si era una pareja, pues tener ahí, que le des una oportunidad, que bueno, que sin ti no es feliz, pero yo veo que no, ¿eh? Yo veo que vas a mirar por ti, vas a priorizarte, vas a subir tu autoestima y yo siento que esto al final no es algo fértil, ¿no? No es algo que merezca la pena, en lo que merezca la pena invertir, ¿no? El tiempo es muy valioso y cuando tú inviertes tu tiempo en personas que no se lo merecen, bueno, pues al final estás perdiendo el tiempo, es que lo estás perdiendo. Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo? ¿Ves? Es como que tú has sido muy perseverante. Eres una mujer, un hombre
lo que te he dicho antes de pico y pala, ¿no? Trabajador, trabajadora, una persona que te molestas mucho en los vínculos, ya sea de amistad, puede ser que fuera una pareja tuya, ¿eh? O a lo mejor que esta persona tuviera pareja y te prometiera dejar a su pareja, adáptalo, porque veo varias posibilidades, varias opciones, igual que sea una amistad, simplemente que tú querías que esto fuera más o que os estabais conociendo, pero tú has sido muy perseverante, tú has dado muchísimo. Fíjate lo que os he dicho antes, es que de verdad que de las cartas siempre sale lo que voy diciendo, lo de ceder, ¿no? Has cedido muchas veces a sus imposiciones, a su forma de ser, a lo que él quería, ella quería ceder. Pero ahora mismo ya estás cediendo el control de no voy a pasar por ciertas cosas, ¿no? Yo os veo que aquí vais a hablar con esta red, vais a comunicaros próximamente. Y aquí hay una dependencia afectiva con esta persona. Siento que puede ser que a lo mejor incluso intente, con esta benevolencia, ¿ves? Porque siento que eres una mujer, un hombre muy bueno, muy buena. Intente colarse por ahí, intente colártela en el sentido de, pues por ahí, ¿no? De, ay, pues es que fíjate, tú eres muy buena persona, siempre me has tratado muy bien, como hacerse la víctima. Hacerse la víctima y ya te digo, puede ser que incluso en algún momento te pida perdón si tú se lo dices, pero yo creo que va a venir más bien de una manera orgullosa, orgullosa, de una manera orgullosa, de una manera, bueno, pues incluso prepotente, te diría en algunos de los casos, ¿no? Tú quieres un éxito en las relaciones y no quieres una persona así, ni como amigos, amigas. Si a lo mejor tenéis un vínculo de empezar a conoceros, habéis quedado en algún momento, o bueno, o a lo mejor no ni siquiera habéis quedado, ¿no? Pero os estáis conociendo, no te ha gustado nada lo que has visto de esta persona y ha llegado un punto que has dicho ya, se acabó. Puede ser que sea, ya te digo, unas pareja o que te prometiera cosas que no ha cumplido, adáptalo. Veo varias opciones. Opción número dos, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número dos, bruja negra. Bueno, se me caen las cartas. Esta persona, por otro lado, es que no sabe cómo volver, también te digo, porque sabe que lo ha hecho mal y, uf, mira, se me ha caído las montañas, voy a dejarlas ahí. Opción número dos, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo? Primero digo lo del tema de no sabe cómo volver. Las montañas nos expresan ahí dificultades, inconvenientes, conflictos, obstáculos, ¿no? Entre vosotros, vosotras. Fíjate, a la hora de fluir no sabe cómo hacerlo. Bueno, va a volver de una manera un poco orgullosa, orgullosa, pero también es verdad que, bueno, intentando allanar el terreno, ¿no? Cariñoso, cariñosa, oye, mira, bueno, ¿qué tal te va? Pero uf, está indeciso, indecisa a la hora de regresar. Pero lo que le pasa básicamente es que sabe que lo ha hecho mal y es como que no le apetece asumir su error, ¿no? O aceptar su error contigo, que se ha comportado mal, que no lo ha hecho bien. Entonces es eso, es como que a ti te gustaría que esto hubiera llegado a ser algo estable, a que esto avanzara, pero a abrir esa puerta. Siento, fíjate, me están diciendo en esta opción que tú le abriste la puerta a tu corazón y que esta persona te hirió sin tener ninguna consideración, ¿no? Y que para ti ya es como que tú eres una persona muy paciente, tienes mucha paciencia, pero cuando ya dices hasta aquí y ya no hay posibilidad de que le des otra oportunidad a esta persona. Pero ni como amigo o amiga. Yo siento que te apetece que vuelva para hablar con él, con ella, y dejarle cosas claras y ya está, ¿no? Opción número dos, bruja negra. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Observar desde lo alto, consigo una versión de conjunto. Bueno, está intentando ver cómo hacer las cosas, ¿no? Con esa visión de conjunto, pero ya te digo, el trueno lejano. Clarificar las cosas. Aquí vais a tener una conversación en la que tú vas a clarificar las cosas seriamente, vas a dejar las cosas muy claritas y aquí se viene conflicto, ¿vale? El trueno lejano. Es como, mira, no me has priorizado, no me has querido bien, no me he sentido bien a tu lado, veo que no eres una persona, es como que vas a decirle todo lo que piensas y me parece bastante lícito y me parece bastante bien, porque al final hay veces que nos callamos las cosas y todo eso, pues bueno, es para perjuicio en el sentido de que a veces somatizamos incluso, pues eso, al decir las cosas claramente, desde una manera educada, desde una manera asertiva, pero poniendo límites, yo siento que quedamos más tranquilos, ¿no?
Sí. La gracia y la gratitud, la alegría aumenta con la gratitud. Siento que vas a estar mejor más adelante. Tienes la protección de los ángeles. Siento que también tienes protección de tus seres queridos, que te cuidan, de tus guías. Fíjate, puede ser que te haya mentido esta persona y ya has descubierto la verdad. Estás bajo la luz de la verdad. A lo mejor alguna mentira que te ha dicho y ahora has descubierto la verdad. Deshazte del pasado, sana el presente. Siento que con esa conversación te vas a deshacer de él o de ella. Es decir, vas a soltar. Y bueno, lo que estoy diciendo mucho en este interactivo es que vienen días de soltar, de avanzar, de evolucionar. ¿Por qué? Porque estamos en el solsticio, mañana es el solsticio de verano, invierno, dependiendo de dónde estés. Estamos en luna decreciente, nos hablan de soltar, de poner límites, bueno, luego el lunes, en la noche del 23 al 24, es la noche de San Juan. Aquí se celebra bastante en España y en varios sitios que se celebra. Cuando hablamos también de la noche de San Juan, no sé por qué aquí en España la gente piensa en el sur, ¿no? O en la zona del sur del sur de España, Valencia, bueno, esa zona, ¿no? O en muchos sitios, pero también en el norte se celebra, o sea, yo estoy en el norte. Entonces, pues bueno, nos habla de evolucionar, de avanzar, de soltar lo que no sirve ya, las cosas que ya no viven con nosotros se van a alejar. Como os he dicho mucho, este año estamos en el año 9, el 2025 suma 9, cierre de ciclos. El 9 es el cierre de ciclos por excelencia, porque es cerrar todo lo que no sirve, lo que ya no vibra contigo. Entonces siento que estás en un momento de... También te dicen, puede ser que estos días, cuando te duches, te bañes, y a lo mejor estás en el verano, vas a la piscina, vas a la playa, te pegas una ducha, siento que puedes decir, es que este agua me purifique, que aleje todo lo malo de mi vida. Y siento que al final vas a romper con esta persona, definitivamente. Siento que te va a venir esa oportunidad de hablar con él o con ella y de zanjar ciertos temas y de zanjar sobre todo esta relación con esta persona, ya sea de amistad o de lo que tuvierais aquí, ¿no? O unas parejas, o porque veo que ahora está todo cortado. Navegar con las estrellas, sigue tu dicha. Te dicen que todo viene algo mejor para ti, que navegues con esas estrellas, que mantengas la esperanza viva y que esta persona lo que le pasa contigo básicamente, pues yo te digo que es una persona que no es de fiar al final, con lo cual no merece la pena que tengas a ciertas personas en tu vida que no te suman, que no te apoyan y que no te quieren como te mereces, ¿vale? O sea que estás haciendo lo correcto, que no te sientas culpable de decir que no, alto y claro. Tenemos una mentalidad, una educación, no sé por qué, que parece que cuesta decir que no, ¿no? Es como, no sé, cuesta decir que no o está mal visto decir que no, o a lo mejor por decir no, pues es que eres mala persona. No, 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 para nada. Tú tienes que cuidarte, tienes que mirar por ti, tienes que mirar por tu felicidad. Lo digo mil veces y no me cansaré de repetirlo. Opción número 2, bruja negra, vamos a sacar por último un consejo para ti. Mira, se me ha dado la vuelta una carta. Voy a cogerla. Inspiración. Prepárate porque pronto recibirás la visita del hada de la inspiración. Que sea por la tarde o por la mañana, te puede llamar en cualquier momento. Vas a estar muy inspirado o inspirada estos días y yo siento que también te vayan a llegar ideas muy buenas. Intuición a tope también te dicen, así que guíate por todo eso. Y desear con sabiduría. Utiliza tus deseos sabiamente para expresar el deseo de tu corazón y tomar medidas prácticas para cumplir tus deseos. Piensa qué es lo que quieres y siente que ya está, ya lo tienes ahí y suelta y ya llegará en el momento adecuado y oportuno. Desea con sabiduría es desear lo que te conviene, desear lo que te hace feliz, no un vínculo a lo mejor tóxico, un vínculo, obsesionarte con algo que al final no te da la felicidad, aprender de tus errores, evolucionar y hay que desear con sabiduría, ¿eh? O sea, hay una frase que yo he leído muchas veces que es ten cuidado con lo que me pides, atentamente el universo, ¿vale? Porque a veces es verdad que pedimos cosas que igual son contraproducentes para nosotros o nos hacen daño. Entonces también nos habla de eso, ¿no? Que desear con esa sabiduría hay que saber desear con inteligencia y lo que nos viene bien y lo que nos merecemos, ¿no? No vibrar tampoco en carencia. Bueno, opción número 2, bruja negra, pues hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo. Espero que te haya gustado. Recuerda darme un like, ponerme un comentario. Siempre leo todos los comentarios bueno, para ayudarme a seguir con el canal. Gracias de corazón por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Ser felices. Hasta pronto.
Opción número 3, bruja rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Vamos a ver tu energía y luego la de la otra persona. Bueno, la papisa. Siento que estás ahí ahora en un momento como de oscuridad o de no decir las cosas, a lo mejor de oscuridad en el sentido de que la papisa nos habla a veces del oculto, ¿no? De no expresarte, a lo mejor de no decir las cosas. Puede ser que estés, que creas que a lo mejor esta persona te está mintiendo o que no está tomando decisiones. Puede ser que tengáis a lo mejor para algunos alguna relación en el oculto. La papisa también veo que te estás guiando ahora mismo por tu intuición, ¿no? Por lo que te dice tu intuición y en función de eso estás actuando. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? El sol. Bueno, siento que esta persona... fíjate que te diría que esta persona es como que ahora mismo tiene que tomar alguna decisión o avanzar contigo o no, o porque yo veo ahí el sol, que el sol me habla ahí de que tenéis muy buena sintonía, ¿no? Que esta persona siente algo por ti bastante bueno cuando está a tu lado. Pero a mí la papisa me habla un poco de seguir tu intuición, me habla también de que puede ser que estéis en oculto, si tenéis una relación en oculto, o si no, de que creas que a lo mejor esta persona te pone excusas o te miente, o a lo mejor, bueno, pues no es consciente de que debe avanzar. Porque a mí la muerte aquí y la justicia y la emperatriz me hablan de que le gustas bastante, pero tiene que decidirse con esta justicia, ¿no? Ser equilibrado, equilibrada. Y avanzar con este loco. Ser una persona que tome decisiones, ser una persona que empiece algo nuevo contigo. Luego también nos habla de nuevos inicios, de comienzos, de avances, de empezar algo, ¿no? De cero. Entonces siento que es como, se va a romper o verdaderamente qué quieres hacer conmigo. ¿Vas a romper definitivamente esta relación o vas a ser justo, justa, equilibrado, equilibrada? ¿Vas a tomar la mejor decisión posible para ti o para los demás? ¿Vas a avanzar? ¿Vas a crear algo nuevo conmigo, con ese sol? Entonces le veo como en una como en un momento de decidir, perdón, en una disyuntiva, ¿no? De, bueno, ¿qué hago con esto? Veo comunicación contigo en la mayoría de los casos, siento que tiene ahí como bastante complicidad, como que puede ser que incluso tú te hayas comunicado con él o con ella y que le hayas dicho, oye, toma decisiones, decide conmigo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres estar a mi lado? ¿No? ¿Tener una relación? Algo así veo, ¿no? ¿Qué le pasa contigo? Vamos a ver. Vamos a indagar más. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué le pasa contigo? Opción número 3, bruja rosa, ¿qué le pasa contigo a esta persona? Sí, es que yo siento que ahora estás en un modo un poco reina de espadas, ¿no? La reina de espadas, me da igual que sea hombre o mujer, es la energía de la reina de espadas. Nos habla ahí de alguien que es como que estás poniendo límites o como que estás en un modo mental. No te estás dejando llevar por tus emociones, por tus sentimientos. No te estás dejando involucrar en las relaciones. Como, bueno, voy a tomar decisiones, voy a expresarte lo que siento también. La reina de espadas también, aunque a veces, bueno, siempre os digo que es alguien muy inteligente, que es alguien que pone límites, también es muy asertiva, asertivo, ¿no? Es alguien que va a poner límites en función de una situación, pensando mucho las cosas, siguiendo una estrategia y, bueno, pues no dejándose guiar por las emociones, ¿no? O por los sentimientos. Entonces tú estás ahora en un momento de, oye, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres conmigo? O sea, ¿qué deseas tener conmigo? ¿Una estabilidad? ¿Qué es lo que quieres? Porque yo a mí me apetece tener algo serio contigo. Si no quieres, igual yo esto lo suelto. Porque puede ser que haya terceras personas de pareja, que es lo que te digo, que el 3 me puede estar hablando de terceras personas, que esta persona tenga pareja, o tú también incluso. Pero yo voy más por esta persona porque siento que es como que tú le estás obligando a decidir o le estás simplemente, em, bueno, pues indicando que es que debe decidir, ¿no? Que no se puede quedar ahí toda la vida, que tú no estás dispuesto a esperar toda la vida que se decida, ¿no? Veo que esta persona está ahora también en un momento como muy de celebrar cosas o de pasar un poco. Es como que yo siento que os habéis dado un tiempo o que está meditando, pero también es verdad que le veo en un momento de, pues, con este 3 de copas, ¿no? Bueno, de a lo mejor tener celebraciones o de no estar pendiente de ti en algún momento,
Sí, es que le veo así a esta persona. Veo que eso, que como que no. Me acabo de dar cuenta de que apagué entonces la luz y se me ha olvidado volverla a encender. Así que voy a encender esa luz porque así hay más, un poco de más luz, aunque dé más para acá, pero bueno. Em, Como te decía, siento que esta persona está ahora en un momento como de pasar un poco de ti. Es que con ese 3 de copas también veo que ha tenido a lo mejor en algún momento que ha quedado contigo, ha quedado con más personas, habéis estado ahí en momentos a lo mejor juntos, juntas, pero es como que ahora le veo un poco apartado, apartada, pensando qué hacer contigo. Puede ser que también esté pensando en acercarse a ti, ¿eh? Y decirte que sí que quiere estar contigo, porque yo le veo como, ya te digo, muy indeciso, indecisa, entre dos opciones, pero a mí este 4 de oros me habla como de que no quiere soltarte. También puede ser que tenga ahí pues una estabilidad, que haya ahí algo que, bueno, pues le esté frenando, ¿no? A la hora de avanzar contigo. Que se frene, que no sepa, pues si verdaderamente quiere estar o no, porque hay algo que por el cual tiene apego. Puede ser una familia, puede ser su pareja. Yo en la mayoría de los casos siento que su pareja, una estabilidad. Sí, estoy sintiendo eso. Hay aquí como mucha inestabilidad, ¿no? Y esta persona es como que sí que quiere avanzar por un lado, pero por otro lado no lo tiene claro. Es que ve un apego hacia ti y un apego a su pareja o algo ahí que él tiene o ella tiene. Si no es su pareja, una estabilidad a lo mejor laboral o una estabilidad familiar, veo ahí algo. Este 3 de espadas me habla de que ese apego a ti te está haciendo daño. Es decir, no termina de decidirse, ¿no? O sea, no quiero estar contigo o sí quiero estar contigo. Pero si quiero estar contigo, tengo que sacrificar, a lo mejor hay algo. Tengo que priorizarte. Esto te está haciendo daño. Y él o ella lo sabe. Entonces, ¿qué le pasa contigo? Pues que ella siente que debe tomar una decisión, que verdaderamente tiene sentimientos por ti con estas de copas, pero me vuelve a salir otra vez la justicia, el equilibrio, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas de la mejor manera posible. Con lo cual está ahí como un poco en un momento de dudar bastante, de no saber cómo hacer esto, de haga lo que haga voy a dañar a alguien, ¿no? Porque voy a sacrificar algo, si tiene pareja tiene que dejar a su pareja, o si no ya hay algo que le frena, que tampoco es fácil soltar, ¿no? Romper con ese 4 de oros. Le veo también con miedos, dudando, aunque sí que es verdad que yo siento que tiene sentimientos por ti y sí que aquí hay algo, ¿no? Que cuando a lo mejor te ha dicho que te quiere no es mentira, porque yo veo que sí que hay mucha complicidad con ese sol y yo estoy viendo sentimientos, este as de copas también me habla de sentimientos, pero luego lo que le pasa contigo es que es como que le cuesta mucho decidirse por ti, únicamente, ¿no? O sea, hay algo que tiene que soltar y le cuesta mucho decir, venga, pues sí, a por todas, voy a decidirme em, por ello, por ti, voy a hacer todo lo posible por ir hacia adelante contigo, avanzar, ¿ves? A la hora de avanzar contigo, bloqueos. Y siento que tú estás dando más en la relación que esta persona. Este 6 de oros me habla ahí de dar más de lo que recibes. Entonces siento que también es una relación un poco tóxica en ese sentido, porque estás dando mucho más de lo que recibes por parte de esta persona. El diablo también me habla ahí de que eres una tentación para él o para ella, pero tampoco termina de concretar nada contigo serio y estable. Entonces es eso. Bueno, sabe que también le veo en un momento de mucha duda, de a lo mejor que a veces te escriba, otras veces no, de querer algo contigo, luego otras veces que tenga sus dudas, sus miedos. Le veo ahí también como un poco oculto, ¿no? Tu intuición te dice bueno, que a ver cómo se hacen cómo hace las cosas, que a ver, te estás guiando más por sus actitudes, más que por sus palabras, ¿no? Pero yo veo que tiene sentimientos. Sí, mira, me sale el rey de copas. Yo siento que esta persona es bastante sentimental y yo creo que a la larga va a tomar decisiones y te va a elegir porque le gustas mucho y tiene sentimientos, pero hay algo hay que sacrificar. Entonces, ¿qué le pasa contigo? Pues yo siento que tiene sentimientos y que le cuesta mucho decidirse, ¿no? Pero bueno, el que no arriesga no gana, con lo cual yo siento que esta persona al final sí que yo creo que va a querer una oportunidad contigo y va a avanzar. Pero ahora mismo está en un momento de pensar mucho las cosas, de, bueno, no sé qué hacer, siento que sí que tengo que tomar decisiones. Y esto lo vas a aceptar tú. O sea, vas a abrirte mucho a esta persona cuando él o ella te diga, sí, mira, voy a luchar por ti. Me están hablando claramente, voy a luchar por ti, aunque esto a lo mejor me cueste, o aunque hay aquí que sacrificar. Llevo mucho tiempo parada, sin dar avances,
pero esta persona te va a comunicar que va a luchar por ti, esta persona te va a comunicar que va a avanzar. Fíjate, el 5 de bastos me habla ahí de discusiones o de desavenencias, pero en este caso yo siento que es voy a luchar por ti, voy a priorizarte, voy a sacrificar, bueno, pues eso que me impide estar contigo, ¿no? Esos obstáculos que tenemos para que esto avance. Voy a luchar, voy a poner de mi parte, voy a trabajar para que nuestra relación sea un éxito. Y al final te voy a elegir y te voy a priorizar, ¿no? Que bueno, yo siento que muchas de las personas que lleváis esperando a lo mejor por vuestros personas especiales, que tome esa determinación, que se decida por ti, pues muchas veces siento que si alguien no toma acción, em, cuando alguien quiere, yo siento que todo lo demás sobra. Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Yo no soy quien para juzgar. Yo siento que esta persona sí que va a avanzar más adelante, ¿eh? Pero está en ese momento de ver cómo lo hace. Y de pensar también, ¿eh? Le veo en un momento de parón con esa muerte. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, pues que está en un momento de también de ver cómo hace esto. Esta persona no quiere dañar a nadie, pero al final está dañando a todo el mundo, porque si está en pareja, no está bien con ella, con él. Tiene sentimientos por ti, con lo cual, si no está en pareja, hay algo ahí que tiene que soltar que le cuesta. Si no te elige a ti y tiene sentimientos por ti, también te va a hacer daño. Te está haciendo daño igualmente también a ti, con lo cual yo siento que es alguien que tiene que lanzarse, confiar en que esto saldrá bien, empoderarse también y soltar ese apego que tiene, ¿no? Por esa circunstancia o esta situación que os impide estar juntos, juntas, ¿no? Ser libre, poner límites con lo que él quiere, ya quiere, y yo le veo también centrado bastante en su carrera profesional o su trabajo. Puede ser que a lo mejor os una al trabajo, que a lo mejor esté mal visto que estéis juntos, juntas en el área laboral, ¿no? Que a lo mejor trabajéis, que sea tu jefe, tu jefa, o que tengáis ahí una relación, pues eso, laboral, que a lo mejor pues esté como mal visto, que tengáis una relación de pareja, ¿no? Pero yo siento, puede ser también eso, en lugar de que tenga pareja, ¿eh? De que tenga otra persona. Me puede estar hablando de eso. Entonces, ya te digo, esta persona está como intentando buscar respuestas, como intentando es que tampoco te quiere soltar, porque tiene sentimientos por ti. Puede ser que su familia también esté en contra de que estés juntos, juntas, puede ser que a lo mejor él o ella lo enmascare con amistad, es una amiga, un amigo, pero aquí hay algo. Y yo siento que en muchos de los casos ya habéis tenido algo, ¿eh? En muchos de los casos, te diría que casi todos en esta opción. Vamos a ver. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, quiero un éxito. Y la verdad es que sí que quiero un éxito contigo, ¿eh? Fíjate, me sale el éxito y el éxito. O sea que no es broma, que sí que quiere avanzar y que no es mentira. Si a lo mejor te lo ha dicho alguna vez, sí que es verdad. Y ha sido sincero, sincera. Pero le está costando porque, bueno, hay ahí algo que le impide avanzar, pero siento que al final va a llegar tu karma y tu karma es el karma de alguien que hace bien las cosas. Siento que vas a cosechar lo que tanto tiempo llevas esperando, porque también has tenido paciencia, ¿no? Te has sentido a veces como abandonada, abandonado por esta persona. Siento que a veces no te ha tratado bien o no te ha priorizado. Pero siento que se va a abrir, fíjate, va a abrir ese corazón. Y ahora están empezando a cambiar las cosas. Siento que tiene que dejar atrás algo, como te digo, y eso es lo que le pasa contigo, que todavía se lo está pensando, todavía está ahí, bueno, pues preparándose para dejar atrás eso, esos obstáculos, ¿no? Con el estigia. Se siente culpable, haga lo que haga, va a dañar a alguien, o haga lo que haga, es una situación complicada, haga lo que haga, voy a salir como mal parado, ¿no? O mal parada de esta situación. Voy a perder algo, viene una pareja, o si está mal visto, incluso puede ser que pierda su trabajo, si está mal visto en el trabajo, a lo mejor su familia que a lo mejor no acepte que esté contigo, adáptalo porque veo múltiples opciones. Pero al final yo creo que tiene que ser resiliente y él lo sabe, ella lo sabe, con lo cual va a tomar decisiones y yo siento que la mayoría de los casos te va a elegir a ti, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo?
Mira, se me acaba de caer el corazón. Esta persona sí que tiene sentimientos por ti, ¿eh? Es que yo le veo enamorado, enamorada de ti. Pero claro, hay aquí dificultades y circunstancias complicadas. Os veo teniendo conversaciones, comunicación, hablando de, bueno, de todo esto, de las cargas que tenéis. Esta persona te va a proponer el tener algo nuevo contigo, con este loco también, avanzar. Y siento que va a ser un poco por sorpresa. Un día de estos va a hablar contigo y te lo va a confesar, bueno, pues que quiere estar contigo, que quiere un compromiso, que va a hacer todo lo posible para solventar estos obstáculos, para solucionar todo, ¿no? Y yo te diría que veo hasta incluso compromiso, ¿eh? Compromiso me refiero que os caséis o que legalicéis vuestra relación. Tiene que cortar ahí también, puede ser que tenga que cortar con una pareja, o sea, con unas parejas, es decir, con alguien que está, romper con ella, con él. Pero veo como hablando, veo como conquistándote poco a poco, como queriendo avanzar contigo, tomando esas decisiones poco a poco. ¿Ves? El ancla me habla ahí de esa relación estable, construir algo juntos, juntas. Entonces yo veo que esto sí que va a avanzar. Como te dije antes, poco a poco, pero lo que le pasa contigo es que tiene también ese sentimiento de no quiero perderte, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero yo siento que al final te va a elegir. Se va a decidir por ti. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? Vamos a ver más. Elegir su ruta, todo es posible, ¿ves? Es como él tiene o ella que tomar esa decisión. Y yo siento que sí que te va a elegir a ti, ¿eh? Va a priorizarte. Lo que pasa que ya te digo que es complicado. El trueno lejano clarificar las cosas. ¿Ves? Va a clarificar lo que quiere contigo, lo va a poner encima de la mesa y va a decir, mira, yo quiero estar contigo, tengo que hacer, bueno, que tomar ciertas decisiones, a lo mejor para solventar esos obstáculos que nos separan, pero lo voy a hacer, ¿no? Y voy a clarificar las cosas y voy a elegirte. Voy a dejar también a un lado este trueno lejano, ¿no? Lejano, me voy a alejar de los conflictos, los enfrentamientos que hay o esos obstáculos que impiden que estemos juntos, juntas. Bueno, siento que te dicen que tienes la protección angelical y esta persona también. Tus ángeles, tus seres de luz están contigo. Puede ser que recibas mensajes, plumas, señales, números repetidos. Bueno, porque te están ayudando también, ¿no? Cruzar los puentes es el momento de la sanación, la unión, la reparación y la liberación. Esta persona se va a acercar a ti. Esta persona va a llegar a un entendimiento contigo, va a tener un acercamiento, va a tener una reconciliación también, porque siento, no es que estéis enfadados, enfadadas, pero veo que estáis en un momento un poco de distanciamiento, ¿no? Y siento que va a reparar ese daño que te ha hecho, que va a avanzar y que va a haber ahí una liberación de todos esos obstáculos. Te has sentido también como sola, solo, sin él, sin ella, pero al final se va a imponer la paz porque también has encontrado tu sitio, ¿no? Tu lugar. Siento que también puede ser que le hayas dicho, yo no voy a esperarte más, si tú quieres seguirme, adelante, si no, y esta persona es como que ha sentido que puede ser que te pierda, y es cuando va a reaccionar con ese loco, ¿no? A merced del camino, disfruta del camino. Bueno, te dicen que esto va a avanzar, que disfrutes de esto, porque vas a empezar a cosechar lo que llevas sembrando tiempo, y el curandero místico, la energía terapeuta transita por ti. Bueno, pues siento que también vais a tener ahí conversaciones. Esta persona es como que va a intentar solucionar los errores del pasado. También siento que va a intentar cuidarte, protegerte. No sé, te vas a sentir bastante mejor con él o con ella de lo que te has sentido, porque veo que a veces no ha actuado de la mejor manera, ¿no? Pero sí que es verdad que te vuelvo a decir que veo sentimientos por su parte. Yo siento que sí que te quiere. Lo que pasa es que las circunstancias no han sido las mejores y, y ha tenido ahí como mucha dificultad, ¿no? A la hora de avanzar contigo, a la hora de... No lo ha tenido fácil. Entonces, pues bueno, también es verdad que no quería, es como, no quiero hacer daño a nadie y, bueno, pues a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Lo que te he dicho antes. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, consejo para ti. Sabiduría del árbol.
Esta dríada de árbol te ayudará a navegar en tu situación actual. Su flauta puede revelar ideas y respuestas a través de los sonidos que hace. Bueno, siento que te dicen que te puedes rodear a lo mejor de la naturaleza, te vendrá bien ir a un bosque o rodearte de la naturaleza. La música también siento que vas a recibir ahí como mensajes a través de la música, de canciones, de las letras de canciones. Puede ser que esta persona también te dedique alguna canción o te envíe alguna canción. Recordad como, bueno, ya lo he dicho en la opción 1 y 2, pero lo voy a repetir aquí, que estamos en temporada de mover energías y de cerrar ciclos. ¿Por qué digo esto? Porque mañana es el solsticio de verano, o sea, perdón, el sábado es el solsticio de verano, el 21 de junio. em, Mañana sábado. Entonces, con ese solsticio estamos en luna decreciente, es temporada de dejar atrás. Bueno, de verano o de invierno, si vives en el otro hemisferio, pues de invierno, ¿no? En el solsticio se mueve mucha energía y estamos en luna decreciente. Nos habla de dejar atrás, nos habla de transmutar, nos habla em, de ver lo que queremos, de ver lo que no queremos en nuestra vida, de soltar. También os he hablado mucho de que este año es el año 9, que si sumáis el 2025 suma 9, y nos habla de eso, de soltar, de lo que ya no vibra con nosotros, romper. Entonces te están diciendo un poco que tengas claro lo que quieres en tu vida y lo que no. También el próximo 23 de junio, el lunes por la noche, es San Juan. Aquí en España se celebran muchas partes del país. Hacemos hogueras, recibimos un poco pues la llegada del solsticio también de verano, ¿no? Es un poco en referencia a todo eso. También San Juan está muy ligado al amor, porque es un santo bastante ligado al amor, ¿no? Entonces podéis conectaros con todo eso estos días. Si queréis encender una velita, mm, puede ser que os ponga algo el lunes que también tengo que hacer, o sea, como toca hacer vídeo, pues que os diga alguna cosa para hacer o que os ponga algunas publicaciones, ¿vale? Porque, bueno, pues a mí siempre me ha gustado esta época en San Juan, siempre, bueno, de toda la vida, como aquí encima es fiesta, el 24 de junio es fiesta, donde yo vivo en el norte de España, porque a veces cuando se habla de San Juan se piensa que solo se celebra en el sur, ¿no? Pero hay muchos puntos de la geografía española donde se celebra esta fiesta. Entonces, pues eso, puedes quemar una velita, un papel, poner lo que no quieres, me desprendo de todo esto, dejo atrás todo esto. Y me habla de eso también. Fíjate, intención pura. El hada de la manifestación te ayudará a usar tus deseos con prudencia, expresa el deseo de tu corazón con pura intención y por el bien de todos. Si primero te lo digo, aquí está, ¿no? Te están hablando de eso, de manifestar tus deseos, de soltar aquello que ya no deseas o que ya no vibra contigo y de evolucionar y de avanzar, ¿no? Todo eso me están indicando, me están diciendo que conectes mucho contigo, con tu esencia y que cuando pidas algo pienses que ya lo tienes, ¿no? Que ya está ahí. Es como, no tengo que integrar ese deseo a mi vida. Estoy sintiendo que ya tengo eso. Eh, y así es como más fácil manifestarlo. Por supuesto, si algo no es para ti, no va a llegar, ¿eh? Está claro. Porque todo llega en el momento, o si no es el momento, porque todo llega en el momento adecuado y en el momento perfecto. Opción número 3, Bruja Rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado de verdad, que te haya resonado. Regálame un like si te ha gustado, si te gusta mi trabajo, gracias por todo, así me ayudas a, a seguir bueno, con mi trabajo, a seguir con el canal. También, bueno, si me quieres hacer algún comentario, os leo todos los comentarios. Me gusta además, bueno, pues que me dediquéis vuestro tiempo y que menos que leeros y dejaros igual un corazón. Si no os puedo contestar, intento contestar a todo el mundo, eso sí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Gracias de corazón. Y nos vemos en próximos interactivos. Seas felices. Hasta pronto.